Desde hace algún tiempo ya hablo sobre la enorme influencia de los medios de comunicación en la era de la información, de los monopolios mediáticos y del deterioro gradual de nuestra libertad de expresión, ¿no es cierto?, y del sesgo de los grandes medios. Pero el problema no solo son estos monopolios, el problema también son las tácticas sucias que estos utilizan no solo para manipular al público, sino para descalificar a aquellos que los critican. Ahora bien, desde hace algunos meses ha habido una persecución, básicamente, de muchos latinos que apoyaban a Donald Trump durante este proceso electoral, y eso lo han hecho con una cantidad de calumnias, diciendo que los otros mienten, mientras que las mentiras de ellos que vamos a mostrarles ahora son evidentes. Y esta vez yo sabía que eso algún día me iba a tocar a mí, obviamente, yo estaba preparado para eso. Y más que molestarme, realmente me complació porque me dieron los elementos para poder desnudar su farsa y sobre todo su deshonestidad. La primera fue la revista Político, muy afín al famoso magnate americano de izquierda cuyo nombre es tabú mencionar. Y esta publicó un artículo que se llamaba "This is fucking crazy, Florida Latinos swamped by wild conspiracy theories", el 14 de septiembre, diciendo que los latinos de la Florida estaban siendo inundados por teorías de conspiración. En este artículo el medio acusaba a varios medios y a mí mismo, con nombre propio, de una supuesta confabulación organizada para influenciar el voto latino en los Estados Unidos, lleno de mentiras, como vamos a ver dentro de un momento. Parece ser más producto de la preocupación de que, a pesar de los millones de dólares y de la cantidad de mentiras que la mainstream media le dijo a los votantes, pues nosotros, con unos pocos teclados, sin ningún tipo de confabulación, parece que logramos más. Veamos rápidamente la respuesta de Político y expongamos la fábula. Empezaron por decir que yo le daba entrevistas a Caracol permanentemente y que estaba en vínculo. Yo nunca en mi vida le he dado una entrevista a Caracol. Aquí pueden ver mi respuesta. Es más, les dije que nunca lo haría, porque no confío ni en Caracol, como les dije que no confiaba en ellos, y que antes tal vez eran medios respetables. Con respecto, después, a una cosa muy desagradable, ¿no es cierto?, insinuando antisemitismo. Pues esta es la fórmula que siempre utilizan cuando uno critica a este magnate cuyo nombre no se puede mencionar. Siempre, yo no soy el primero, ¿no? Se le acusa que todo lo que uno dice es conspiración y que uno puede ser antisemita, que tal vez es antisemita. Pues conmigo no les va a funcionar por una sencilla razón. Tengo muchísimos amigos y soy muy cercano a la comunidad judía. Es más, he hecho programas para Hashavua, una de las principales revistas de información de la comunidad judía en Colombia, y tengo amigos judíos en muchas otras partes, hasta en Egipto, donde viví hace algunos años. Ahora, esto es obviamente infame, ¿no es cierto? Y eso muestra la deshonestidad de la cual estoy ilustrando en este momento. Después comienzan a hablar de una confabulación. No, pero antes déjenme contarles. Me dicen que yo miento al decir que Obama cerró los ojos ante la presencia de Hezbollah en la región. Eso fue muy simpático, porque yo les dije a ellos que yo sí cuidaba mis fuentes, y en este caso la fuente eran ellos mismos. El artículo sobre ese tema lo publicaron ellos mismos. Yo les dije, por favor, por lo menos revisen sus archivos, ¿no es cierto? Ahí tienen lo mentirosos que son y el pánico que tenían porque perdieron el voto latino a pesar de sus millones de dólares sucios en las campañas por el candidato Biden. El otro lado era el hecho de la confabulación, y lo de la confabulación fue muy simpático, porque al fin y al cabo los que terminaron inventándose una teoría de conspiración fueron ellos. Que yo estaba confabulado hay una periodista que se llama Sandra Valencia, le he dado 3 entrevistas en mi vida. Nunca, no hago parte de ningún partido político, gozo de mi independencia, gracias a Dios, un teclado solo en casa y una vida sencilla. Obviamente lo que se ve ahí ellos, porque hay una persona que dice seguramente están organizados, es un pánico, repito. Yo no tengo nada que ver con ningún partido político, ni quiero tener nada que ver con ningún partido político. Yo creo que los que me siguen
me conocen en ese sentido. Ahora, después siguieron otros, después siguió Telemundo, NBC, porque empezaron, ellos son todos los días, es una red global obviamente de medios, empezaron a publicar lo mismo. Y el último fue el New York Times, ¿no? El gran New York Times, el que Trump ha atacado tanto. ¿Por qué será? ¿No es cierto? Pero ese no es el tema acá. Este New York Times, que es uno de aquellos que otrora fue respetable, además salió con una cantidad de mentiras, pero hasta risibles, ¿no es cierto? Que yo hacía parte del QAnon, un movimiento que se llama QAnon. Yo sinceramente no sé muy bien, yo sé que existe, sé que lo han atacado muchísimo, la prensa precisamente, no puedo defenderlos ni atacarlos porque no los conozco, o sea que si eso es verdad, pruébenlo y me avisan. Les va a quedar muy difícil porque ni siquiera sé quién trabaja en ese movimiento, son unos mentirosos. Bueno, ¿qué más se les puede decir a esta gente tan deshonesta? Al final recibí ayer, entonces de pronto, a mi sorpresa, un mensaje de CNN, de una persona de CNN que me dijo, hay un artículo en el New York Times y queríamos saber su opinión al respecto. Entonces yo le dije que perfecto, que yo le enviaba un video de unos corto, pues, para que lo pudiera publicar. Lo envié, este video lo vamos a publicar en este momento. Yo no sé si CNN lo ha publicado o no, yo lo dudo por la manera como me refiero a ellos, ¿no es cierto? Pero básicamente, y no sé si lo publicarán en el futuro. La verdad es que aquí está, lo tienen para que ustedes lo puedan ver ustedes mismos. Hola, el señor José Manuel Rodríguez de CNN me escribió para que le contestara dos preguntas. La primera, sobre supuestas teorías de conspiración que han afectado el voto latino en Estados Unidos, y la segunda sobre el fenómeno de los medios de comunicación. Sobre la primera le cuento al señor Rodríguez y a CNN que yo llevo ya un año trabajando como analista de geopolítica en el tema del nacionalismo contra el globalismo. Es un tema discutido desde hace más de 2 décadas, ¿cierto? En academia, en think tanks, inclusive mencionada por el presidente Trump ante las Naciones Unidas, por el secretario general que defiende una sociedad más global, etcétera. Es un tema que yo creo que no es una teoría de conspiración, y si lo es, por favor, me informan. No sé si me habré perdido alguna reunión. Sobre el tema de los medios de comunicación, pues lo que yo trato es la incidencia de la era de la información, en la era de la información, de la tecnología de la información, sobre, perdón la redundancia, la información que reciben la ciudadanía. Este es un tema también vasto, del cual encuentran muchísima literatura, discusiones y foros, y en este sentido pues han surgido estos sesgos, de los cuales no solo hablo yo, hablan millones de americanos y millones de personas sobre el sesgo de los medios de comunicación, por lo cual soy muy desconfiado de ustedes, CNN, entre muchos, tal vez de los que más desconfiado soy, y del New York Times y de otros, del cual hablaremos dentro de un momento. No creo que la incidencia de la tecnología de la información en la era de la información sobre la opinión pública sea un tema de conspiración. Ahora, lo que sí veo es conspiraciones del lado del New York Times y mucha deshonestidad del lado de la revista Político también, con mentiras, ¿no es cierto? Que yo doy entrevistas para el canal Caracol, jamás he dado una entrevista para ese canal. Me trataron inclusive hasta, insinuaron que yo era antisemita. Yo tengo muchísimos amigos de la comunidad judía, una muy buena relación. He escrito libros contra Irán y Hezbollah en la región y doy entrevistas para el principal centro judío de Colombia. O sea que por ese lado no les funcionó esta vez. Ahora, la revista Político me acusaba de decir mentiras cuando mencioné el que Obama había cerrado los ojos ante la presencia de Hezbollah en América Latina. ¿Sí? Lo irónico ahí es que los que publicaron esa información fueron ellos, la propia revista Político. Veo una campaña de conspirativa, es del lado de ustedes, ¿no es cierto?, en el sentido de decir que hay una coalición de derecha en Colombia por Trump. Se están inventando cosas y conmigo no les va a funcionar. De todas maneras, les agradezco mucho el haberme consultado. Eso muestra que todavía queda algo de ética en CNN. Muchas gracias. Es imposible enfatizar más el tema del poder de los medios de comunicación en nuestra época. Pronto publicaremos el 4º capítulo
de los paradigmas geopolíticos del siglo XXI dedicado exclusivamente a ese tema de los medios, para que la gente vea esto más de cerca. Ya publicamos la China recientemente, no se lo pierdan, no se pierdan esos capítulos, hay un hilo conductor de estos paradigmas. Y lo curioso en ese sentido es que para luchar contra esa incredulidad y todos aquellos las opiniones que no les gustan llaman teorías de conspiración, decidimos en GPQ fundamentar todo con imágenes, ¿no es cierto? Y con fuentes de información reconocidas para que la gente vea de qué estamos hablando. Todo lo que yo he dicho está fundamentado y quien quiera una prueba, pues que la pida. Bueno, por eso hay que resaltar la simetría de esta batalla, ¿no es cierto? Una persona en su casa con un teclado y algunas ideas y otras personas que ayudan, todas las personas que estamos juntas en esto, todos los que me siguen y todos los que me apoyan y los que apoyan la causa, sobre todo a mí, no me importa que me apoyen a mí, básicamente están en contra de las personas más poderosas del mundo, de los medios más poderosos del mundo. Imagínense la medida, pues, ¿no es cierto? Unos cuantos teclados contra la gente más poderosa del mundo, así de sencillo. Ahora, yo no sé cuánto pude haber contribuido a ese cambio del voto latino, por lo visto algo contribuí, si no me estuvieran atacando, y si lo hice, pues bienvenido sea. Y si lo mío eran teorías de conspiración, ahora vamos a ver cuáles son las teorías de conspiración, entonces todos los que votaron por Trump en estas elecciones se creen cualquier cosa, porque es que ustedes los creen brutos. Lo que pasó fue que yo les di argumentos, ¿no es cierto? Argumentos que ustedes no han podido dar porque las mentiras no funcionan, ¿no es cierto? Por eso hay que exponerlos ante la gente, exponer su profunda deshonestidad. Hablo del New York Times, de Político, y de la persona que publicó el artículo del New York Times, creo que es una puertorriqueña, venezolana, cuyo nombre la verdad no recuerdo. Bueno, como mencioné en el video ese corto que envié a CNN, lo que yo expongo y he venido exponiendo, y todo el mundo lo sabe, es el paradigma del nacionalismo y el globalismo, como les digo, bien fundamentado. En el último capítulo que les mencioné de nuestra serie, se muestran todas estas fuentes. Veamos a ver quién más habla de esta teoría de conspiración del nacionalismo contra el globalismo. Fíjense, el presidente electo Joe Biden y su centro de pensamiento, ellos hablan del globalismo. Fíjense, The Economist, ¿lo conocen? Ellos hablan del globalismo contra el nacionalismo. Fíjense, CNN, ¿no? Sí, esto debe ser ¿Qué cantidad de gente involucrada en esta conspiración? ¿Cierto? Realmente es risible, son risibles estas críticas, y tener que descartar todo diciendo que todo es teoría. Eso es lo que es miedo a la verdad. El peso de la verdad cae por sí solo. Y eso lo veremos antes del fin de este año, en otro contexto que yo creo ustedes saben a qué contexto me refiero. Hoy me preguntaban si esos ataques si me preocupaban. Yo decía, pues a nadie le gusta que digan mentiras sobre uno, y uno tiene que pronunciarse. Pero la verdad no mucho, si no pasan de eso, ¿no es cierto? Que no llegue a nada que pase de las críticas y mentiras que uno puede desmentir. Para eso está, desde que haya libre expresión, pues ahí podrá uno, que cada vez es menor, sin duda alguna, ahí podrá uno defenderse. El hecho es que cuando yo escribí el Plan Maestro en el 2013, los primeros que me invitaron a conferencia decían las teorías de conspiración. Pues todo lo que está en el Plan Maestro se volvió realidad. Tenemos a Irán, a Hezbollah en Venezuela. Todo lo que mencioné, entonces ustedes decidan si le creen a estos mentirosos o si le creen a aquellos que les fundamentan las cosas. Eso es problema de ustedes, no mío. Bueno, yo duermo tranquilo. Y básicamente tengo dos compañeros incondicionales. El primero, tres diría yo inclusive. El primero, mucha confianza en mí mismo y en lo que hago y en mi integridad. Eso me hace dormir tranquilo. El segundo, una fe en Dios enorme. Y el tercero, una familia muy unida. Y con esos tres amigos uno duerme totalmente tranquilo. O sea que esto no constituye un problema y seguirá seguramente si ellos siguen con el poder. Que eso no lo voy a cambiar yo. Lo que sí queda claro
es que los grandes medios son los peores enemigos de cada uno de nosotros, que usted sea de izquierda, derecha, de arriba, abajo. Hoy le toca a algunos, mañana le toca a otros. Escúchenme bien. Muchas gracias por su atención.